Entramos en el tema 4, ¿ok? Y nuestro estudio de hoy va a estar en Job capítulo 4, 5 y 6. Son bastantes versículos y no los vamos a ver todos, cada uno de ellos, pero vamos a tratar de entender estos capítulos. Job capítulo 4, 5 y 6. Amén. Es la serie La soberanía de Dios sobre la vida de Job, para entender nosotros que Dios es soberano, que Dios tiene control. Dios tiene control de nuestras vidas, de todas las situaciones que nosotros vivimos. Dios tiene control de todo. Eso es lo que habla este libro de Job. Y también este libro de Job nos enseña por qué sufren aquellos que sirven al Señor. El sufrimiento es una de las marcas de un cristiano. No tenemos que olvidarlo. Amén. Ya vimos el tema 1, el carácter espiritual de Job, ¿verdad? ¿Qué tipo de hombre de Dios era Job? Tremendo hombre de Dios. El tema 2, vimos los sufrimientos de Job, todo lo que sufrió, todo lo que Dios permitió, porque al último, hermano, no tenemos que olvidar que Dios lo permite, ¿ok? Todo lo que ocurre en nuestras vidas, Dios lo permite. Número 3, la clase pasada vimos cuando recia la tormenta y cuando Job, en el capítulo 3, que vimos la clase del miércoles pasado, Job tiene un deseo de no haber nacido. Tenemos que recordar la condición de Job, ¿ok? Job expresa un deseo de no haber nacido, pues él nace porque pues Dios quiso que naciera. Después tiene un deseo de haber muerto cuando estaba, no sé si niño o bebé o joven, pero no muere porque Dios quiso que él viviera. Más sin embargo, la realidad es que Job, hermano, no quiere seguir viviendo en ese tormento. Esa es la realidad. En el capítulo 3 nosotros leímos que estuvimos leyendo, son 26 versículos donde Job expresa su dolor, y la realidad es esa, ¿no? De que él no quiere seguir viviendo de esa manera, se siente con mucho dolor. Y en el tema 4, que es el día de hoy, que vamos a abarcar, capítulo 4, 5 y 6, empieza el primer debate de Elifaz. Estos debates, hermanos, que vamos a ir viendo es para ir aprendiendo nosotros que a veces podemos caer en actitudes que a Dios no le agradan y pensar que estamos en la razón, para cambiar ese tipo de cosas. Amén. Porque vamos a ir viendo aquí en estos debates que ellos juzgan muy a la ligera. Y ellos atribuyen que lo que está pasando Job es por el pecado, y realmente no es por eso. Lo que está pasando Job es que está siendo probada su integridad. Eso es lo que está pasando, nada más.
¿Ok? Son estos tres amigos, una de las características que tenían eran Elifaz. Escuche bien, Elifaz creía mucho en visiones. Era un amigo de Job que creía mucho en visiones. Mucho en visiones. Bildad era otro amigo de él que creía mucho en tradiciones. Un amigo que creía en tradiciones. Y Zofar era un amigo de él que tenía o que él se sentía muy autosuficiente. Miren los amigos de Job, ¿ok? Ahora, esto habla que no sé si todos, usted o yo, en algún momento tenemos amistades dentro de la iglesia cristiana o dentro del cristianismo, que no sé si usted tiene amistades que creen mucho en visiones. Visiones. Yo conozco pastores que creen nada más en visiones y sueños y un sueño y visiones y se dejan llevar nada más por eso. O que creen mucho en tradiciones. No sé si usted conoce o tiene amistades que creen mucho en tradiciones o también que se creen autosuficientes. Puede haber que uno tenga una amistad, un hermano en Cristo que se cree autosuficiente y que no necesita de nadie. ¿Y para qué voy a pedir un consejo? ¿Verdad? Bueno, así eran los amigos de Job. Quizá por ahí tenemos alguna amistad que se deja llevar solo por visiones, ¿verdad? O quizá por ahí tenemos una amistad que solamente se deja llevar por tradiciones. Es que a mí me enseñaron así, y así, y aunque la Biblia diga otra cosa, así es, hermano, así es. O quizá tenemos una amistad por ahí que se cree muy autosuficiente. Recordemos que al final de todos estos debates el Señor los reprende, porque son actitudes que no agradan a Dios. ¿Ok? Amén. Entonces, yo no sé si, quizá puede ser, hermano, que tengamos una amistad, ¿verdad? Un hermano en Cristo, quizá no de esta congregación, quizá de otra congregación, o, bueno, yo conozco pastores que se dejan llevar solo por sueños y visiones, y en cada culto, y una visión aquí, y otra visión allá, y yo vi esto, y yo vi lo otro, y así se la llevan, y no enseñan, ¿verdad? O quizá en tradiciones, o quizá hay amistades que se creen autosuficientes. Bueno, para nuestra consolación, Job tenía unos amigos así, ¿ok? Job tenía unos amigos así. Entonces, para poder nosotros entrelazar el tema 3 con el tema 4, nosotros vemos en el tema 3 que Job termina de hablar. En el capítulo 3, que son 26 versículos, Job termina de hablar. Y nosotros vemos que Job está en un momento de un dolor muy fuerte, y expone que en realidad, en un momento de desesperación, porque es en un momento de desesperación, expone Job un deseo de no haber nacido, pero nació. Expone Job un deseo de por qué no murió cuando era niño, pero no murió. Y la realidad es que Job se sentía muy turbado, se sentía con mucho dolor, estaba gimiendo. Y esa es la realidad, que Job ya no quería estar en esa situación dura. Era una situación muy extrema, hermano. Muy extrema. Repito, lo que no sabía Job es que, aunque aquí al escucharlo en el capítulo 3 parece que está perdiendo toda esperanza, Job no sabía que Dios un día se iba a glorificar. No sabía que un día Dios se iba a glorificar. Cuando Job termina de hablar en el capítulo 3, me imagino que Job hablaba y expresaba entre gemidos o aullidos, porque esa es la palabra, esa es la traducción, o aullidos de dolor, porque el verso 24 del capítulo 3 dice: y mis gemidos corren como aguas. Es decir, cuando él hablaba, hermano, él quizá le costaba hablar, eran dolores muy incesantes, dolores muy fuertes, porque él lo expresa en el capítulo 3, versículo 24. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren
como aguas. Eran constantes los dolores que él tenía a causa de la enfermedad que le había causado el adversario. Repito, Dios lo permitió. Entonces, cuando termina Job de hablar estos 26 versículos del capítulo 3, comienza a hablar a Elifaz, el amigo que vale oro. Porque ¿qué significa Elifaz? Elifaz significa Dios es fortaleza, pero también significa oro fino. Oro fino o oro refinado. Entonces, cuando termina Job de hablar estos 26 versículos del capítulo 3, Elifaz, el amigo que vale oro, el amigo Dubalín, el que no lo cambio por nada. ¿Ok? Elifaz, el amigo que se deja llevar por visiones, en vez de ayudar a Job, en vez de darle una palabra de aliento a Job, en vez de echarle la mano a Job, ¿qué hace? ¿Qué dice el título arriba en su Biblia en el capítulo 4? ¿Qué dice? Elifaz reprende a Job. En vez de ayudarlo en esa situación, en vez de darle una mano, en vez de consolar, porque a eso iban a consolarlo. A eso iban, lo dice el capítulo 2, versículo 11, a eso iban a consolarlo, pero en vez de eso, hermano, termina de hablar Job, está ya desfigurado, porque ya en este momento ya le avanzó la enfermedad, está desfigurado por la sarna, ya esa enfermedad ya afectó sus órganos internos, ya tiene mucha pus, siente gusanos, siente como si la polilla se lo estuvieran comiendo porque lo expresa. Y en vez de ayudarlo, Elifaz, el amigo que vale mucho, lo empieza a reprender. Ahora, no tenemos que perder de vista algo muy importante. ¿Cuál era el carácter espiritual de Job? ¿Quién testifica cómo era Job? Dios mismo testifica cómo era Job. ¿Cuál es el propósito de todo lo que le está pasando a Job? No era un pecado oculto, no, sino va a probar la integridad de Job. Ese es el propósito, el por qué Dios permitió que el adversario tocara a Job, para ver su integridad. ¿Qué dice Dios de Job? Cuando le dijo al adversario, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, no dice que Job no pecaba, porque el único que no pecó ni se halló pecado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que dice es que Job era un varón que se consagraba mucho. Job era un hombre de mucha devoción, era sincero con Dios y no tenía pecados ocultos. Tenía mucha integridad. Esto le vino porque Dios se lo permitió al adversario, y segundo, para probar su integridad. Es decir, esto le pasó a Job, o esto que le pasó no fue por algún pecado oculto, no fue por eso. Y es ahí donde los amigos de Job se equivocan. Es ahí donde los amigos de Job empiezan a juzgar sin saber. Amén. Ahora, ¿qué vemos aquí en el capítulo 4 y 5? Vemos que Elifaz comienza a reprender a Job como diciéndole, porque lo vamos a ir viendo, como diciéndole, saca tu pecado oculto ya. Eso es lo que le está tratando de decir, saca tu pecado oculto. Porque en realidad estos tres amigos, fíjese bien, hermano, lo que en realidad van a hacer, escuche bien, van a atacarlo verbalmente. Lo van a atacar verbalmente, y Job, hermano, lo único que va a hacer es responder. Es decir, en estos capítulos 4 y 5, comienzan a enjuiciar a Job y le deja saber que una persona con integridad no sufriría de esta manera. Eso es lo que le empiezan a decir. Ahora, ¿cómo podemos dividir el capítulo 4? Que del verso 1 y el verso 2 da a entender que no puede callar a Elifaz. Que del verso 3 y 4 reconoce que Job hacía buenas obras,
pero se lo dice con un doble sentido, que del verso 5 y 6 Elifaz acusa de hipocresía a Job. Del verso 7 al 11 le dice que lo que está cosechando es porque algo sembró, y del verso 12 al verso 21 se apoya en sus visiones o en sus sueños. Mire cómo comienza. Lo tiene ahí. Capítulo 4. Dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos en hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Fíjese lo que le está diciendo. Fíjese lo que le está diciendo a Job. Ahora, ¿qué le está diciendo a Job? Lo que le está diciendo es como si Elifaz dijera: te quiero decir algo, pero no te va a gustar, y aunque no me preguntes, te lo voy a decir. Eso es lo que le está diciendo a Job. Ahora, fíjese bien. El asunto es de que Elifaz sí puede callar, como dicen algunos eruditos, pero simplemente él no quiere callar. Él no quiere callar. Entonces, esto se traduce como termina de escuchar a Job, y Elifaz en esa falta de dominio propio que él tiene, le dice: pues Job, yo te quiero decir algo, pero eso que te voy a decir no te va a gustar, y aunque no me preguntes, yo te lo voy a decir. ¿Le ha pasado eso a algo a ustedes? Así, similar, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Vemos dos cosas. Número uno, hermano, ¿cómo estaba Job? Estaba con dolor, estaba con gemidos. Su fe se siente debilitada, se siente él sin esperanza. Pregunta: ¿necesitaba escuchar a Elifaz? No. ¿Job le pregunta algo a Elifaz? No se lo pregunta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Elifaz comienza a hablar, fíjese bien lo que él siente. Lo que él siente. Elifaz comienza a dejarse llevar por él. Yo siento. Hermano, yo siento. Hermano, yo siento que te tengo que decir unas cosas a ti, hermano. Yo siento. Recordemos que Elifaz venía de una ciudad donde se usaba mucho la sabiduría filosófica, y algunos eruditos los ponen como un hombre de experiencia en hablar. Y él comienza a hablar, hermanos, sin la dirección de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado nosotros en cómo hablar. Mucho cuidado. Porque Elifaz, cuando le dice esto, es como si estuviera diciéndole: te voy a decir lo que yo siento. Pues yo siento muchas cosas, hermano, pero yo tengo que tener mucho cuidado en cómo me voy a referir contigo. Yo tengo que saber que lo que te voy a decir de verdad viene de parte de Dios o no, aunque yo use la palabra, porque la podemos acomodar para poder reprimir a alguien. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que muchas veces la mentirosa, ¿sabe quién es la mentirosa? Decía un hermano. La mente nos lleva a pensar muchas cosas que no son. La mente nos lleva a pensar muchas cosas que no son. Por eso dice el verso 1. ¿Ok? Verso 2, perdón. Si probáramos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Como que dijera Elifaz: pues yo no voy a callar, yo te voy a decir lo que yo siento. Lo que yo siento. Amén. Verso 3. Mire lo que le empieza a decir. Tenemos que acordarnos que todo se lo está diciendo con un doble sentido. Dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles.
Al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzaba las rodillas que decaían. Ahora, mire, esto se lo está diciendo, como dicen algunos eruditos, en un doble sentido, como con discreción, causándole realmente un reproche a Job. ¿Por qué? Porque Job, hermano, era un varón que ayudaba mucho a aquellos que eran débiles. Eso era verdad. Aquellos que tropezaban, aquellos que caían en pecado. Se lo está diciendo como en ese sentido. En ese sentido. Es decir, es como si Elifaz le estuviera diciendo, aquellos que pecaban tú les ayudabas. Por lo tanto, más adelante, conforme va avanzando esta conversación, hermano, Elifaz lo acusa a Job de pecado. Y nadie lo va a sacar de ahí, porque al último, hermano, hay personas que no lo sacan de ahí. No lo sacas de ahí. Que se dejan llevar por lo que sienten. Verso 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Verso 6. No es tu temor a Dios, tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Es decir, ¿qué le está diciendo Elifaz? Le está diciendo varias cosas. Número uno, le está diciendo a Job, eres un hombre de doble ánimo. Lo está acusando de no tener temor a Dios. Lo está acusando de no tener confianza en Dios. Lo está culpando de que en realidad no era íntegro. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, ¿eso era verdad, hermano? No era verdad. No era verdad. Elifaz, el amigo que vale oro, se deja llevar por lo que siente. Como quien dice, ¿dónde está tu confianza entonces? ¿Dónde está tu temor? ¿Dónde está tu integridad? Mire lo que dice el verso 7, lo confirma. ¿Qué dice verso 7? La primera palabra, ¿qué dice ahí? Recapacita. Lo está acusando, ¿verdad? Recapacita. ¿Qué significa recapacita? Significa haz memoria. Haz memoria. Sigue diciendo, qué inocente se ha perdido. Como que dice, no eres inocente, Job, porque qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como quien dice, Job, algo hiciste. Algo tienes escondido por ahí. Haz memoria. Recuerde que está dejando llevar por lo que siente Elifaz, el amigo que vale oro. Recuerda que si no tienes nada oculto, no te pasaría nada. Porque, ¿qué le dice ahí? Que inocente se ha perdido. O sea, algo hiciste, Job. Algo hiciste. Es decir, le está diciendo en realidad Elifaz a Job que en realidad no es recto y que no es inocente. Lo está acusando a Job, hermano, de hipocresía. De hipocresía. ¿Será que en la iglesia, hermano, puede haber muchos Elifaces? En la iglesia cristiana, a nivel general, que se dejan llevar por lo que sienten, que acusan sin fundamentos. Amén. Ahora, esto nos enseña a nosotros para no ser como Elifaz, a nosotros. Porque el último, el que sabe todas las cosas es Dios, hermano. Es Dios. Ahora, desde el verso 8 hasta el verso 11, Elifaz comienza a decir a Job que lo que ha sembrado ha cosechado. Porque lo que uno siembra cosecha. Y eso es verdad. Eso sí es cierto. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Amén. Eso es cierto. Más sin embargo, no era el caso de Job. ¿Se da cuenta cómo usa la palabra para poder acusar a alguien? No era el caso de Job. ¿Cómo era Job, hermano? Temeroso, apartado del mal. Entonces, ¿de qué lo comienza a acusar Elifaz? De que está cegando algo que él sembró. Mira lo que dice el verso 8. Dice, mire cómo dice, como yo he visto. ¿Ha escuchado eso? Yo he visto cómo caen, dice. Yo he visto cómo. Se apoya en su experiencia. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué le está diciendo Elifaz a Job? Le está diciendo, estás cosechando algo. Estás cosechando algo. Verso 9. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Algunos eruditos interpretan que le está diciendo antes eras fuerte y ahora estás quebrantado. El león viejo parece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Ahora mire. ¿Quién es Elifaz? Alguien que se deja llevar por visiones. ¿Ok? Aquí ya lo acusó de varias cosas a Job que no son ciertas. No son ciertas, ¿por qué? Porque el capítulo 1 nos dice por qué Job fue probado. Para probar su integridad. No porque tuviera un pecado oculto. Ahora, desde el verso 12 hasta el verso 21, mire bien, hermano, para confirmar, fíjese, según Elifaz, para confirmar esta deducción que está haciendo Elifaz, una deducción sin discernimiento, Elifaz se apoya a él en una visión. Se apoya a él en una visión. Porque como en el tiempo de ahora, hermano, puede haber en la iglesia muchos Elifaces que para deducir algo no se apoya ni en el testimonio de alguien, ni en la palabra, sino, yo tuve una visión, yo soñé esto de tal persona, así es. Así nomás. Entonces, Elifaz, para confirmar sus acusaciones contra Job, deduce que la visión que tuvo es una confirmación, porque Elifaz se deja llevar por sus visiones. Mire lo que dice el verso 12. Dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Mira lo que está diciendo Elifaz. El asunto también a mí me era oculto. Como quien dice, todo lo que yo te estoy diciendo de tu pecado, Job, el Señor me lo reveló. El Señor me reveló lo que está pasando contigo. Como decir, esto que está pasando contigo, Job, el Señor lo ha sacado a la luz, era oculto, pero ¿sabes qué? Me lo reveló. ¿Has escuchado eso? Me lo reveló. Pregunta, ¿el Señor se lo había revelado? No. Y luego dice, mas mi oído ha percibido algo de ello. Fíjate que el Señor ya me dijo. ¿Sabes qué, Job? Ya saca tu pecado. No seas hipócrita, Job. Saca tu pecado.
no eres tan íntegro. El Señor ya me lo reveló. El Señor ya me lo dijo. Hermano, tienes que tener mucho cuidado con eso. Yo varias veces lo he dicho. Hace años, cuando yo me congregaba en una iglesia, para no decir nombres, una ocasión me dijeron, y ya lo he dicho y lo voy a volver a decir, para que tengamos cuidado: si Arturín no se sujeta a la visión, el Señor va a matar a su hija. Fíjense, cuando me dijeron eso, hermano, dije, no, esto está en Lucas. Fíjese qué tremendo, hermano. Todo por... No, es que a mí el Señor ya me dijo, fíjate. Todo lo que le está diciendo Elifaz a Job: recapacita, saca tu pecado, estás cosechando lo que sembraste. Ya me lo reveló el Señor a mí, ya me lo reveló. Ya me dijo el Señor ya. ¿Y era cierto? No era cierto. Todo, ¿sabe por qué? Porque se dejó llevar por lo que siente. Y sentimos muchas cosas, hermano. Oh, que el hermano esto, ay, es que yo siento. No, hermano. Hay que ver el testimonio, hay que ver lo que se enseña, hay que ver todo eso, hay que pensar todo eso. Pero nos dejamos llevar a veces por lo que sentimos. Pues yo siento muchas cosas también. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor los reprende a ellos. Los reprende a ellos. Verso 13. En imaginaciones, fíjese, imaginaciones, divisiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu, note que está con minúscula, por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí, y quedó, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare de ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Pareciera ser, hermano, que todo lo que está diciendo, diciendo, wow, qué palabra tiene este varón, ¿eh? Más sin embargo, hermano, aunque Elifaz dice muchas cosas que si las estudiamos, fíjese bien, si esto lo estudiamos fuera del contexto, fíjese bien, fuera del contexto parecieran acertadas, pero fíjese bien, fuera del contexto. Sin embargo, como interpretan algunos eruditos, esta visión no venía directamente de Dios. No venía directamente de Dios. Porque pareciera que está dando palabras, ¿verdad? Pero si las estudiamos fuera del contexto, pareciera que sí, pero estudiándolas en el contexto, no era cierto. Dios no le había revelado nada a Elifaz. Él estaba hablando lo que él sentía nada más. ¿Por qué? Porque mientras que Elifaz le decía, saca tu pecado, la realidad es que Job estaba siendo probada su integridad. Su integridad. Ahora, ¿qué le ha dicho Elifaz a Job en este capítulo? Le ha dicho lo que siente. Sacó su costalito. Y después que sacó su costalito,
descansó. Quizá le he dicho que es de doble ánimo. Le he dicho que no tiene temor. Le he dicho que no tiene confianza en Dios. Lo está culpando de no tener integridad. Le he dicho recapacita, confiesa. Le he dicho que está cosechando algo que sembró. Y por último, que lo que está pasando con Job, Dios se lo va a revelar. Dígame usted, si no la mayor parte del cristianismo que no leen la Biblia se dejan llevar por visiones y piensan así. Empiezan a juzgar sin saber realmente lo que está pasando y se dejan llevar por el yo siento y no se dan cuenta que están mintiendo y están lastimando a alguien. Ahora, en el capítulo 5, Elifaz sigue acusando a Job. Sigue acusando a Job. Usando, podemos decir, algunas verdades, pero son verdades aplicadas a Job sin discernimiento. Porque alguien puede llegar a ti, hermano, escucha bien, alguien puede llegar a ti con palabra, aplicándotelas, pero fuera de contexto. Fuera de contexto. Mira lo que dice el verso 5. Ahora pues, da voces, habrá quien te responda, ¿y a cuál de los santos te volverás? Es decir, tan seguro está Elifaz de sus afirmaciones, como dicen algunos eruditos, Elifaz está retando a Job. Aquí cuando se refiere a los santos, se interpreta a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la mejor interpretación. Como si dijera Elifaz, a estos le pasó como te está pasando a ti. No, tú tienes algo, Job. Tú tienes algo oculto. Verso 2. Tiene. Es cierto que al necio lo mata la ira, capítulo 5, verso 2. Y al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué le está diciendo Job? ¿Qué le está diciendo, Elifaz a Job? Bueno, para empezar, hermano, está diciendo una verdad, pero mal aplicada. Está diciendo una verdad mal aplicada, porque es cierto que el necio lo mata la ira, es cierto eso es verdad. Es cierto que el codicioso lo consume la envidia, eso es cierto, amén, eso es verdad. Mas sin embargo, eso no era para Job, y se lo estaba aplicando a él, por no discernir. Por no discernir se lo estaba aplicando a Job. ¿Qué le está diciendo a Job con esto? Le está diciendo eres un necio y codicioso. Lo está acusando de necio y de ser codicioso. O sea, es verdad, hermano, que al necio lo mata la ira, eso es verdad. Es verdad que el codicioso lo consume la envidia, es verdad. Pero eso no era para Job. Mas sin embargo se lo está diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno quiere sacar cosas, decimos hasta de todo. Tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser que en la iglesia cristiana haya muchos Elifaces. Ahora, dentro de los debates este fue el más suave, ¿eh? Imagínense los demás. Tenemos que entender que todo lo que habla Elifaz, aunque algunas cosas son ciertas, lo dice con un doble sentido. Como dicen algunos comentaristas, se lo está diciendo de una manera diplomática, aplicándoselo a él. Versos 3 y 4. Yo he visto al necio, miren, de nuevo se basa en lo que siente y en sus experiencias. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldice su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en las puertas serán quebrantados y no habrá quien los libre. Como dicen algunos eruditos, aquí ya se está metiendo con los hijos de Job. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con los hijos de los hermanos. Hay que tener mucho cuidado con los hijos de los hermanos.
Si usted ve a un hijo de un hermano y le tiene confianza, déle un consejo, pero no lo ande criticando ni machucándolo por donde quiera. Porque todos nuestros hijos batallan. Nuestros hijos son pecadores también, como usted y como yo, pecamos. Nuestros hijos batallan. Proverbios dice que la rebeldía está en el corazón del joven. No, en mi hijo no. Proverbios lo dice. Tarde que temprano van a batallar con eso. Van a batallar. Por eso es mejor no apuntarlos. Porque si yo apunto al hijo de un hermano, también mi hijo está batallando con el pecado. ¿Qué está haciendo Elifaz? Se está metiendo con sus hijos ahora. ¿Será que hay muchos Elifaces en la iglesia cristiana, hermano? Tenemos que tener cuidado. Porque podemos lastimar jóvenes. Nosotros como adultos los podemos lastimar, los podemos dañar con comentarios, con críticas. Ellos están batallando más que uno, hermano. ¿Cierto o no, hermanos? Amén. Versículo 8, vamos al versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Como quien dice, yo haría eso. Yo haría eso. Verso 9. El cual hace cosas grandes e inescrutables. Eso es cierto. Amén. Y maravillas sin número. Amén. Verso 17. Brincamos al verso 17. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Eso es verdad. ¿Cierto o no, hermano? Bienaventurado, mire lo que está haciendo Elifaz. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Está usando la palabra, eso es verdad. Mas sin embargo, lo que no era verdad es que él atribuye que Dios está castigando a Job. Está usando la palabra para lastimarlo. Fíjense lo que dice, verso 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Como que dice Job, por favor, no menosprecies el castigo, la corrección que te está dando Dios. ¿A qué iba Elifaz, hermano? Supuestamente a consolarlo. Verso 18, porque él es el que hace la llaga y la hiela vendará, él hiere y sus manos curan. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que Job expresa su desaliento en 26 versículos del capítulo 3. Vemos que la fe de Job está muy debilitada. Vemos que Job está gimiendo de dolor. Se murieron sus 10 hijos en un día. Imagínense. Se murieron sus 10 hijos en un día. Lo ha perdido todo. La sarna lo ha desfigurado. Gime. La sarna ha penetrado en sus órganos internos. La sarna ha cambiado el color de su piel. Y el amigo Elifaz, al que no lo cambio por nada, al que vale oro, de quien espera una palabra de aliento, en sus discursos usa 48 versículos para acusarlo, para decirle hipócrita, para decirle que está cosechando algo, para decirle necio, codicioso, se metió con sus hijos y se apoya en una visión que supuestamente Dios se la ha revelado en por qué Job está en esa condición. ¿Qué nos enseña esto, hermano? A no ser como Elifaz. A no ser como Elifaz. Muchas veces lo que yo siento, pues es lo que yo siento, pero muchas veces no es de Dios. Porque yo puedo sentir muchas cosas.
Y en ese yo siento, digo tantas cosas y lastimo a alguien. O acuso a alguien. ¿Sabía usted que la mayor parte de los sueños que uno tiene bíblicamente son para uno? Para uno, la mayor parte. Ahora, notemos algo que aunque Elifaz, hermano, fue duro, y mire, y se sentía seguro de que Job escondía un pecado, Elifaz está tratando muy mal a Job, y mire, y Job no lo interrumpió. No lo interrumpió. Job lo dejó hablar a pesar de que lo estaba lastimando, porque Elifaz le estaba dando duro, hermano, a Job. Sin misericordia, duro. Y está usando la palabra y le está dando, y le está dando, y le está dando. Y Job no lo interrumpe, a pesar de que lo están lastimando. Entonces, ¿por qué está pasando Job esto? Porque está siendo probada su integridad. No porque tenía un pecado oculto como lo asegura Elifaz. Entonces, una vez que Elifaz saca todo lo que siente, hermano, sin sentido, en el capítulo 6, como dice arriba en su Biblia, Job reprocha la actitud de sus amigos, ¿verdad? Porque en vez de darle una palabra de aliento, lo comienzan a dañar verbalmente. Lo comienzan a dañar. ¿Ok? Mire lo que dice el capítulo 6, verso 1. Respondiendo entonces Job y dijo, mire lo que dice. Respondiendo entonces Job y dijo, oh, esa es una expresión fuerte, dice, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido, ¿qué? Precipitadas. ¿Qué está diciendo Job? Lo que está diciendo Job es, si supieran ustedes, si pudieran entender lo que yo estoy pasando, si supieran ustedes mi sufrimiento y el tormento, y lo pudieran poner en una balanza, entenderían por qué yo hablé así. Eso es lo que le está diciendo. Como si Job le dijera, si ustedes llegaran a comprender lo que yo estoy viviendo ahorita en este momento, el dolor que tengo, seguramente pensaba en sus hijos, seguramente pensaba en todo lo que perdió, seguramente la sarna, el dolor era incesante. Y luego con las acusaciones, primero de Elifaz, le dice Job, si ustedes de verdad supieran, entendieran el sufrimiento que yo estoy pasando. Por eso lo dice el verso 3. Porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Está diciendo Job, ustedes no disciernen, ustedes no están viendo realmente lo que estoy pasando, ustedes realmente no entienden mi dolor, y por eso se les hace fácil juzgar. En vez de que entienda lo que estoy pasando, ustedes me están juzgando. Hablé precipitadamente. Porque muchas veces, hermano, cuando uno está en una prueba muy dura, uno habla a veces. Y el dolor, siente uno el dolor. Como si dijera, oh, si supieran cómo me siento, entenderían el por qué yo hablé de esta manera, lo que dijo en el capítulo 3. Mis palabras fueron precipitadas. Fueron precipitadas. Versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Le está diciendo Job, por favor, me siento muy mal. Ustedes me están acusando y yo me siento muy mal, no aguanto este dolor. Y ustedes están con sus cosas. Amigos. Siento mucho dolor. Quizás les dijo, me acuerdo de mis hijos, me duele la enfermedad. Y ustedes me están acusando en vez de ayudarme.
y todo por el yo siento. Ya me lo reveló el Señor. Verso 5. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Estaba pobre y no tenía fuerzas. Verso 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? No tenía fuerza ya para seguir. ¿No te ha pasado eso, hermano, que no tienes fuerzas a veces? No tienes fuerzas. Te sientes debilitado. Te sientes muy debilitado y en vez de que alguien venga y te dé una palabra, te señala. Verso 14. El atribulado, mire lo que dice, el atribulado es consolado por su compañero. Se supone, ¿verdad? ¿Cierto, hermanos? Y mire lo que dice, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Mire lo que está diciendo Job. Como si le dijera, aún los que abandonan la fe, en un momento, encuentran a alguien en un momento difícil y le dan la mano. Él lo expresa de esta manera. Es como si alguien, hermano, que ha abandonado la fe, y tú estás pasando un momento duro, y te lo encuentras allá afuera, y esa persona que ha abandonado la fe te echa la mano. Pero se supone que el compañero tendría que consolarlo. Pero mire, en contraste a lo que dice el verso 15. Pero mis hermanos, que son sus amigos, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba, es un desierto, esperando en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. ¿Qué está expresando Job? Job, hermano, está haciendo una alusión que en los desiertos, fíjese bien, en los desiertos, ¿qué es lo que falta en un desierto, hermano? Agua. Agua. ¿Y qué es lo que necesita alguien en ese desierto? Que alguien le dé, pues que sus amigos le den agua. Él está haciendo esta ilusión como si él estuviera en un desierto caminando y no ha bebido agua. Y sus amigos tienen agua. Y cuando lo ven, en vez de darle agua, ni una gota le dan. Es decir, no tienen piedad. Es lo que les está expresando. Job sigue exponiendo lo mal que están sus amigos. Versículo 21. Dice, ahora ciertamente, como ella sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Decir, como si él le dijera, así son ustedes. Esperando yo una palabra de consolación, solo me vienen a turbar más. Es como si yo estuviera en un desierto y ni una gota de agua me dan. Verso 22. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimirme del poder de los violentos. ¿Qué es lo que le dice Job? ¿Qué le está preguntando Job? Le está diciendo, yo les pedí ayuda a ustedes. Yo les dije que vinieran a hablarme de esta manera. La respuesta es no. Verso 24. Enséñame y yo callaré, y hacerme entender en qué he errado. Estaba dispuesto él a escucharlos o a ser enseñado. Verso 25. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento?
también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban hundiendo más nada más. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Este primer debate. A no dejarnos llevar por lo que sentimos. Si vamos a dar una palabra, estemos seguros que viene de Dios. Estemos seguros que viene del Señor. ¿Qué nos enseña esto? A no ser como Elifaz, a tener misericordia, a dar consolación, a dar una mano, a de verdad mostrarse como amigo. Capítulo 7, Job hace una argumentación, pero como ahí están los tres amigos y algunos que están mirando, Bildad, comienza el segundo debate. Amén. Vamos a dejarle ahí y seguimos el mío.